queremos nosotros también hacer España grande otra vez, y supongo que millones de españoles como nosotros también lo quieren. Queremos esta noche poner a su alcance, aunque cualquiera de ustedes pueden tenerlo a través de Internet, pues uno de esos documentos en vídeo que vale la pena al menos molestarse en asomarse a verlos. No sé si la hora, 20 minutos aproximadamente que dura el discurso, pero hemos querido este discurso del Estado de la Unión de este año, en el que Donald Trump hace, digamos, un acopio de todas aquellas cosas que quiere realizar como presidente de la nación más importante del mundo, y que además lo hace en el marco de unas formas extraordinariamente diferentes a aquellas a las que estamos acostumbrados en nuestro país. El debate del Estado de la Unión de este año tiene una serie de momentos, desde nuestro punto de vista, de enorme interés, y queremos que el público español, y en este caso los espectadores de Intereconomía, tengan la oportunidad de, insisto, asomarse a este discurso a través de los cortes que nosotros les vamos a ir poniendo durante este programa, y que además van a ser al mismo tiempo comentados por 4 personas que conocen extraordinariamente bien ese mundo de los Estados Unidos, específicamente de la política americana, y que además tienen establecido un criterio personal fundado sobre ese asunto. Por eso quiero dar, en primer lugar, la bienvenida a nuestros 4 invitados de esta noche. Don Antonio Camuñas, otra vez con nosotros, un honor tenerle aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, don Antonio. Don Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches, Julio, muy buenas noches a todos. Un gusto. Los espectadores, cuando ven que está don Fernando Paz con nosotros, ya no se mueven del asiento. Tiene que haber de todo, don Julio. Don Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Julio. Sus opiniones son extremadamente interesantes, y más sobre este tema que yo sé que usted domina muy bien. Bueno, soy muy aficionado, soy muy aficionado al tema y muy admirador del país, y no poco admirador del presidente que ahora está en la Casa Blanca. Don Carlos Esteban, muy buenas noches, bienvenido otra vez, un gusto tenerle aquí. Igualmente. Es usted un extraordinario conocedor también, sobre todo de cómo se comportan los medios respecto a Trump, ¿no? Sí, bueno, en eso digamos que me he especializado un poquito, porque he seguido desde las primarias republicanas el paso de Trump, cómo iba ganando y cómo pasó la campaña electoral, y lo que más me llamó la atención es la enorme hostilidad, digamos, muy poco característica de Estados Unidos, de los medios americanos, que son efectivamente hostiles en general al candidato republicano, pero no en este grado, que además no ha bajado, sino que ha seguido subiendo de grado durante estos primeros años de presidencia. Por lo que hemos podido ver, este debate sobre el Estado de la Unión, que se realiza en el marco del propio Capitolio, en unas circunstancias que ustedes van a ir viendo muy peculiares, este debate, insisto, digamos que tiene un significado muy especial para los americanos, y me gustaría enmarcar el debate en primer lugar para que ustedes vean un poco el porqué de realizar este programa. Créanme que van a disfrutarlo, porque la performance, la puesta en escena del debate ya de por sí es probablemente mucho mejor que el guión de una teleserie o de una buena novela. No se vayan, créanme, porque van a disfrutarlo. El paladar, además de nuestros espectadores, tiene la sensibilidad para poder disfrutar un programa como este. ¿Qué es ese debate del Estado de la Unión, don Antonio? Bueno, es el debate en el cual las instituciones, en su conjunto, y con el presidente a la cabeza, el presidente de la Unión, pues se reúnen para dar cuenta ante la opinión pública de la situación del país, de los planes que en ese momento la presidencia, el gobierno de turno, pues tiene para el próximo año, y por lo tanto es un momento muy solemne, extraordinariamente representativo de lo que pretende ser Estados Unidos en términos de un país unido, etcétera, que es cierto que en los últimos tiempos ha tenido altibajos, es decir, no ha sido a raíz pues ya con Obama empezó a tener unos ciertos altibajos y una cierta división, pero sigue siendo un momento estelar
sobre todo desde el advenimiento de la televisión, que es realmente cuando el debate del Estado de la Nación se institucionaliza, porque hay que recordar que por considerárselo muy monárquico, muy parecido a lo que era la apertura del Parlamento en Inglaterra, durante muchísimos años, pero una barbaridad. Yo creo que es hasta Wilson, hasta el presidente Wilson, el presidente mandaba el discurso y se leía el discurso, pero no lo daba él en primera persona. Entonces, desde entonces, y luego ya con Roosevelt de presidente, ya con la televisión se convirtió en una apelación al pueblo americano en directo. O sea que es una ceremonia extraordinariamente importante. ¿No le maravillan a usted las formas? Sí, me maravillan. Me han maravillado siempre las formas, me maravilla la liturgia. Lo que pasa es que yo he sufrido, desgraciadamente, el declive de esas propias formas. Yo recuerdo mis primeros estados de la Unión en directo son los de Ronald Reagan, y entonces aquello era algo impresionante, porque Ronald Reagan transmitía una empatía, una capacidad de conciliación, un encanto a la hora de poder, como se dice ahí, llegar al otro lado del espectro político, que levantaba enfervorecidamente a toda la Cámara en pie con grandes ovaciones. Eso se ha ido deteriorando poco a poco. Como podrán ustedes ver en la imagen que estamos proyectando, ese es el plano, digamos, que se repite más a lo largo de esta transmisión. Se ve al presidente Donald Trump, detrás de él están el vicepresidente Michael Pence y a su derecha está Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara. Están, como ven, todos los congresistas, tanto demócratas como republicanos, y luego hay una parte muy importante en los asientos de arriba, está la familia de Trump, y están pues una serie de invitados que no están ahí por casualidad, muchos de ellos, sino que van a formar parte del relato que va a ir llevando Donald Trump a lo largo de todo su discurso. Así, él estructura ese discurso con los temas que considera que son básicos en lo que sería la acción política en su país, y comienza haciendo una apelación y un reconocimiento a las propias fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Hay una primera alabanza a la policía, a un suboficial de la Guardia Costera, en este caso Ashley Leppert, en la que alaba por su coraje. Es una chica, yo creo. Sí, es una chica, efectivamente. Ashley parece que pilota, o había pilotado, uno de los helicópteros que sirven de base en el rescate durante el huracán Harvey. Trabajó esta chica durante 18 horas seguidas para salvar a más de 40 personas y le pide al público ahí presente que se levanten y le dediquen una ovación. Vamos a ver si podemos ver ese momento. La suboficial de la Guardia Costera, Ashley Leppert, quien está allí en la galería junto a Melania. Ashley estaba a bordo de uno de los primeros helicópteros que fue a Houston a ayudar cuando el huracán Harvey. En medio de 18 horas de viento y lluvia, Ashley estuvo enfrentándose a tendidos eléctricos y agua para salvar más de 40 vidas. Ashley, muchas gracias. Acaban de ver una pequeña muestra de lo que se va repitiendo a lo largo de todo este discurso, y es la presencia de invitados que pertenecen a la vida real, es decir, que son personajes reales que representan algo que tiene relación con los elementos que va introduciendo el presidente a lo largo del discurso. Me dicen que tenemos el momento en el que entra el presidente para que ustedes vean un poco la puesta en escena. No se oye Acaban de dar...
acaban de dar entrada al presidente y bueno, entra por por una puerta en el centro del propio Capitolio, todo el público puesto en pie, está aplaudiendo al presidente y algunos han conseguido las posiciones más cercanas a ese lugar por donde entra el presidente para poder estrechar su mano. Desde ahí hasta la posición en la que va a ocupar en el discurso, que verán ustedes que es un atril que está flanqueado por dos espejos prácticamente que no son detectables, no se pueden ver, pero que son los donde Trump está leyendo su discurso. No es un discurso que él esté obviamente improvisando, sino que está leyendo y lo más importante de aquí es que la gente que él saluda a su derecha, es decir, a su izquierda, es gente del Partido Demócrata. Y está a la derecha el Partido Republicano, esos serían sus correligionarios, y al otro lado del pasillo estarían los representantes demócratas, a los que también saluda. Es que una parte importante del discurso del Estado de la Unión, que no es realmente un debate, es realmente un discurso, es que no suele ser un discurso partisano, no suele ser un momento en el que se utilice, al menos aparentemente, los intereses de un partido frente al otro, sino que suele ser un discurso de la unión, no solo porque es la unión de Estados Unidos, sino que muchas veces se fomenta la unión de todos los americanos y se suele apelar a valores que todos los americanos responden bien: el patriotismo, la unidad, el heroísmo de algunos personajes como estos a los que se apela. Porque ahora está saludando a los miembros del Tribunal Supremo. Porque efectivamente además es que ahí se juntan los miembros del las House instituciones más importantes. Y los senadores, los 100 senadores, es una sesión conjunta. Y además vienen todos los secretarios, es decir, todos los ministros, menos uno, curiosamente, que permanece en la Casa Blanca, pues si acaso sucediera algo justamente en ese momento. En un lugar alejado, no, fuera, lejos de la Casa protegido, Blanca. Digamos, por el servicio secreto, que sería el siguiente en la sucesión al presidente si todos los que están ahí... Ahora ya sabes que faltan varios congresistas. O sea, hay congresistas del Partido Demócrata que se quedan fuera y congresistas del Partido Republicano que también, porque claro, ya hemos visto en la serie de sucesor designado que se quede uno solamente pues es muy escaso. Pero en fin, todas las instituciones más importantes, el Senado, el Congreso, el Tribunal Supremo, los ministros que son los secretarios, todos están reunidos en ese Estado de la Unión, ese discurso del Estado de la Unión, que se produce una vez al año y que efectivamente pues tiene una gran solemnidad. Y luego hechas estas presentaciones, don Antonio, lamento decir que tenemos que dar paso un momentico a la publicidad y estamos ahora mismo con ustedes. Hasta ahora mismo. Pues nos hemos quedado con don Antonio Camuñas, que iba a hacer un probablemente último comentario sobre este tema de la entrada en el Capitolio. Sí, la entrada es que es muy importante y muy simbólica, porque el presidente entra invitado por el Congreso. Él recibe previamente una invitación en la Casa Blanca, se traslada en su caravana, pero además se le franquea el sargento de armas, que es quien pide permiso al Congreso y anuncia la llegada del presidente de los Estados Unidos. Él nunca se menciona el nombre del presidente. Es la presidencia de Estados Unidos quien está representada en este discurso. Y por lo tanto, no es tanto un enfoque, como decía Iván antes, un enfoque de debate o de discurso personal exclusivamente, sino que se intenta reflejar la fortaleza de la Unión, de sus distintas instituciones, y en este caso representadas por el presidente, que hace esa entrada solemne en el y que no suele acudir con mucha frecuencia al Congreso. Es decir, no es como aquí, que estamos acostumbrados a esa mezcla entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque realmente en España no elegimos al Poder Ejecutivo, elegimos solo el Legislativo, que a su vez es quien elige al Ejecutivo normalmente entre los miembros del Congreso. Claro. En Estados Unidos no. En Estados Unidos una cosa es elegir a tu congresista y senador y otra cosa es tu presidente. Y tu presidente no suele estar debatiendo... No, es que no tiene derecho a entrar en el Congreso. De hecho, una de las escenas de cierta violencia en la serie House of Cards es cuando el antiguo congresista Underwood se presenta en el Congreso, irrumpe y se sienta como antiguo congresista. Eso es anatema en el sistema americano, ¿no? Pues yo supongo que aquí todos, que más que menos implícitamente, está comparando el discurso del Estado de la Nación con el discurso del Estado de la Nación en España, ¿no? Y
que es lo que tenemos más cerca, es inevitable hacer esas comparaciones. Lo que pasa es que a mí me gustaría establecer ciertas distinciones también entre no solo ya sistemas, sino también países. Evidentemente, cuando tú hablabas de la puesta en escena, bueno, Estados Unidos, en fin, tiene Hollywood, o sea, puesta en escena, toda la del mundo y más. Pero es que hay otra cosa muy importante, y es que es un país que, uno, nunca ha sido otra cosa que una democracia. O sea, el régimen que tienen ahora es el régimen con el que empezaron, es decir, es algo ya consustancial a la propia esencia del país. Y número dos, que tiene que ver con esto, es que nunca han tenido una religión estatal, a diferencia de prácticamente todos los países de la Tierra que han partido de una religión común que les daba el rito, que les daba el ritual. Es decir, que esto también, toda esta ritualización también responde a eso, es una especie de sustitución del rito religioso, es decir, aquí está representado la voluntad del pueblo, todo lo que tú contabas antes, el presidente es un poder diferente al legislativo y por tanto necesita el permiso del legislativo, incluso la invitación. Es decir, toda esa ritualización es mucho más importante en un país como Estados Unidos, porque Estados Unidos precisamente se basó en eso. Es decir, ahí el régimen es el país, se podría decir, ¿no? Igual que hay una identificación mucho mayor que la que pueda haber en España, que bueno, la democracia, pues bien, esperemos que dure mucho, que dure tal, pero no es consustancial para nada a España, ¿no? Hay dos cosas diferentes, además, muy hondamente diferentes desde el punto de vista de lo que estamos viendo. Me refiero a diferentes con respecto a España. Efectivamente, una, la nítida división de poderes que existe frente a esto, que no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Donde es todo de una promiscuidad, en ocasiones incluso obscena, porque es así, entre el legislativo, el ejecutivo, el judicial, por un lado, y por otro el hecho que comentaba Antonio hace un momento, que no se anuncie el nombre del presidente de los Estados Unidos cuando se da paso al presidente de los Estados Unidos, porque lo que entra por ahí es una distinción, es un cargo que es el de presidente de los Estados Unidos. Y efectivamente, incluso en esa liturgia preparada de forma evidentemente deliberada, por supuesto, uno de los elementos que más se potencian es ese carácter de la unidad. Aquí el debate del Estado de la Nación en realidad es la enésima oportunidad, quizá la del podium, pero la enésima oportunidad para lanzarse sobre el gobierno y para que la oposición, en fin, trate de morder la yugular y tal. Es decir, se escenifica en realidad todo lo contrario, la división que existe entre los partidos. Y en ese sentido es envidiable el sentido de permanencia que tiene la política norteamericana. Lo veíamos incluso, y en fin, no pretendo hacer un exordio demasiado largo, simplemente citarlo porque a lo mejor a algunos les ha sorprendido en cuanto a lo que hace la política exterior, por ejemplo, ¿no? El hecho de la política exterior norteamericana presenta una continuidad con sus divergencias evidentes con la anterior administración, pero alguien esperaba quizá de Trump otra cosa, y Trump no va a dar otra cosa más que lo que den los Estados Unidos. Es decir, él está defendiendo esos intereses de la manera que cree más oportuna, ¿no? Mientras que en España hemos visto un país absolutamente carente de toda política exterior como es España, hemos visto bandazos de un lado hacia el otro sin ningún sentido de la continuidad estatal, sin ningún sentido, por tanto, de la permanencia de la nación. Y aquí eso es lo que estamos viendo. En varias ocasiones yo les he comentado, y Carlos Esteban igual posiblemente no me va a quitar la razón en este caso, que es verdaderamente difícil encontrar un periódico español donde den una sola buena noticia sobre Donald Trump. Si ustedes lo encuentran, les agradeceríamos muchísimo que nos lo hicieran llegar, porque nos va a hacer mucha ilusión. El hecho de que eso no ocurra tiene muchas explicaciones. Probablemente algunas de ellas puedan incluso salir en el debate de esta noche. Pero dado que eso es así, nos ha parecido especialmente importante y especialmente interesante que ustedes mismos, sin que nosotros pongamos más adjetivos, como suelen hacer otros medios y hemos comentado recientemente, sin más adjetivos, ustedes valoren, comparen y hagan su propia crítica o su propia reflexión sobre las imágenes que les estamos comentando, que son de la vida política norteamericana y que son imagen de la realidad política de ese país, que queremos simplemente que ustedes conozcan. Porque probablemente la mayor parte de ustedes y la mayor parte del pueblo español jamás ha visto, aunque estén al alcance de todos, jamás ha visto estas imágenes, que además pues son de este mismo año. Es el debate del Estado de la Unión del año 2018. Entra en materia Donald Trump ya, y entrando en materia, él lo primero que hace es referirse a qué ha hecho su gobierno con el tema de los impuestos.
Para Donald Trump probablemente ese era uno de sus objetivos más importantes, más ambiciosos. Y él habla ya de, y específicamente hace referencia a que se ha producido durante este primer año de mandato la bajada de impuestos más importante de la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver el momento en el que Donald Trump comienza a explicar su, digamos, su realidad fiscal o lo que ellos han hecho desde el punto de vista fiscal. Y como le prometí al pueblo estadounidense desde este podio hace 11 meses, promulgamos los mayores recortes fiscales y reformas en la historia de los Estados Unidos. Nuestros masivos recortes fiscales han sido una gran ayuda para la clase media y los pequeños negocios. Reducir las tasas impositivas para los trabajadores estadounidenses nos ha permitido casi duplicar la deducción estándar para todo el mundo. Ahora, los primeros $24,000 que gana una pareja casada están totalmente libres de impuestos. También duplicamos el crédito por hijo, el crédito fiscal por hijo. Una familia típica de 4, con un ingreso de $75,000, verá su pago de impuestos reducido en $2,000, lo cual recortará a la mitad su contribución fiscal. Eliminamos un impuesto especialmente cruel que afectaba mayormente a los estadounidenses que ganaban menos de $50,000 al año, obligándoles a pagar multas enormes porque no podían pagar un plan de seguro impuesto por el gobierno. Eliminamos la parte esencial del desastroso Obamacare. Esa obligación ya no existe más. Como han visto, los demócratas no estaban exactamente de acuerdo con lo que acaba de comentar respecto al famoso Obamacare. Pero, ¿qué les parece esta primera reflexión sobre el tema fiscal, don Iván? Yo antes decía que normalmente este discurso se utiliza para, al menos al comienzo, apelar a aquellos valores de unidad, de patriotismo, de heroísmo en algunos casos y no tanto de partidismo. En este caso, pues ha sido un ataque un poco más partidista y por eso la mitad de los congregados pues no aplaudían, ¿no? Pero es importantísimo la bajada de impuestos, como es muy importante también la naturaleza de qué impuestos ha bajado. El hecho de que haya desmontado el Obamacare es muy importante. El hecho de que haya dado un crédito fiscal o un mayor escudo fiscal a las familias que tienen hijos es muy importante. Había un error del traductor, por cierto, que ha dicho que hay una rebaja fiscal para las parejas casadas. Él no ha dicho casadas en el discurso, ha dicho para las parejas, o sea que no llega a tanto como discriminar al que esté casado o no. Pero sí son medidas que fomentan el matrimonio, que fomentan la natalidad, que fomentan los valores tradicionales en los que está basado Estados Unidos. Y tan importante como la rebaja fiscal es otra rebaja de la que casi no se habla, pero que es esencial, y es la rebaja en la legislación. Es decir, él prometió, cuando accedió a la presidencia, que por cada ley nueva, por cada palabra nueva de ley que aprobara, eliminaría 8 para simplificar la maraña legal en la que se encuentran los americanos. Y en lo que lleva de legislatura, por cada palabra nueva que ha introducido, ha eliminado 13. Ha simplificado jurídicamente la vida a los americanos, a las empresas, a las pymes. Ha simplificado sin necesidad de bajar impuestos, que también lo ha hecho, pero ha simplificado mucho la vida a la economía americana y eso ha hecho, esa desregulación ha hecho tanto como la bajada de impuestos que el crecimiento económico haya sido tan robusto en estos 18 meses que lleva gobernando. De hecho, probablemente la más beneficiada de esas rebajas fiscales producidas por el gobierno de Trump ha sido la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, que es la base de casi cualquier economía, al menos ahí es donde arrancan todas las que luego acaban siendo grandes empresas. Pero en Estados Unidos, como en España, por cierto, la pequeña y mediana empresa es la mayor generadora de empleo. Y por tanto, esa noción que tienen clara muchos americanos, no tanto muchos españoles, de que la rebaja fiscal, de que la reducción de las obligaciones de los individuos y los pequeños empresarios con el Estado fomenta precisamente la creación de nuevas iniciativas que a su vez generan empleo, es decir,
que la rebaja fiscal no solo es un tema de justicia, no solo es que el ciudadano pueda administrar mejor su dinero, sino que además genera empleo y por tanto es bueno para el conjunto. Esa noción, digo, en Estados Unidos está bastante anclada. Aquí todavía nos cuesta un poco. Bueno, Corey Adams, si me permitís, es el ejemplo de americano que pone Donald Trump para ejemplificar, perdón la redundancia, ese tema fiscal que acaba de comentar. Corey es un trabajador estadounidense. Él se sostuvo a sí mismo durante la secundaria, perdió su empleo en la recesión del 2008 y fue contratado por Staub, donde se entrenó para convertirse en soldador. Como muchos trabajadores estadounidenses, él piensa invertir los ahorros del recorte fiscal para comprar una nueva casa y en la educación de sus 2 hijas. Corey, por favor, ponte de pie. Y es un excelente soldador. Eso me lo dijo el dueño de esa empresa. El dueño de esa empresa, que es una de esas pequeñas o medianas empresas que gracias a esa reducción fiscal pues ha crecido extraordinariamente en su facturación y en sus resultados. A mí me gustaría poner un contrapunto, ir un poquito a la contra, que lo estamos necesitando. Vamos a ver, aunque es absolutamente cierto que ha cumplido su promesa de bajar los impuestos y de todo lo que ha dicho Iván, que efectivamente estas bajadas benefician a todos y por supuesto dejan al ciudadano con más dinero en el bolsillo. Sin embargo, hay que decir claramente que no es del todo cierto que sea una de las promesas estrella. Al menos no es una de las promesas estrella en el sentido de que se utilizara para atraer los votos de los trumpistas exactamente. De hecho, la bajada de impuestos es casi, podríamos decir, un punto ineludible para el candidato republicano. Es algo que siempre prometen todos los candidatos presidenciales. De hecho, cuando yo he seguido los mítines de Trump, que son siempre muy coreados, porque son muy coloristas y porque tienen unos fans tremendamente entregados, cuando hablaba de bajadas de impuestos se hacía el silencio. Eso no lo coreaba nadie, ni lo aplaudía nadie. Hay que reconocer que eso es así. No ha sido votado porque prometiera bajar impuestos. Don Fernando. Sí, bueno, hay que tener en cuenta además las distintas realidades, ¿no? Estados Unidos es un país en el que la sociedad funciona de una determinada manera, está estructurada así, nos gustará más, nos gustará menos. Yo no soy particularmente entusiasta, probablemente lo sería si fuera norteamericano, pero no lo soy. Y por tanto tenemos que contemplar en España como nación europea y en fin, que se corresponde con la civilización en la que está inserta, que las realidades son otras, ¿no? Entonces, la bajada de impuestos, hay una parte de esa bajada de impuestos que es positiva, sin duda ninguna. Hay una parte de la bajada de impuestos, lo que hace a las familias, que es una ayuda directa, sobre todo a las rentas más bajas, no cabe la menor de las dudas, la exención a partir de o hasta $24.000 y una rebaja sustancial, incluso hasta rentas que podemos considerar medias o medias altas. En general, eso yo creo que es, en términos generales, positivos. Bueno, si lo trasladáramos a España con la asfixia que tenemos en ese terreno, pues en fin, no sé cómo verían los cimientos de nuestra sociedad, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta la realidad en la que vivimos nosotros. Claro, en Estados Unidos es distinto porque no podemos comparar los niveles de lo que, bueno, de aquel embrión, digamos, de sanidad pública que tienen, si se le puede llamar así, e incluso de la educación, que está en unos niveles muy bajos. Una sociedad acostumbrada, digamos, a pagarse su propia sanidad, su propia educación y tal, y por tanto yo creo que no, en fin, no es trasplantable una cosa a la otra, una realidad a la otra, ¿no? Tenemos otro parón publicitario y estamos ahora mismo con ustedes. Cuando hay un discurso de alguien tan relevante como el presidente de los Estados Unidos, tan importante son las cosas que dice como las cosas que no dice. A lo largo de este discurso verán ustedes que no hay una sola apelación al feminismo,
no hay una sola apelación a todas las reivindicaciones de los lobbies LGTB, no hay una sola referencia a la ideología de género, y sí hay referencias muy explícitas y muy importantes a lo que don Antonio apelaba hace un momento, que eran los valores tradicionales de los Estados Unidos casi desde su fundación o desde su fundación. En este caso, a continuación, Trump hace una referencia, verán ustedes hasta qué punto explícita, sobre este asunto. En Estados Unidos sabemos que la fe y la familia, no el gobierno y la burocracia, son el centro de la vida nacional. Nuestro lema es: en Dios confiamos. No sé si ustedes se están frotando los ojos, pero eso es capaz de decir un presidente de los Estados Unidos en ese marco de ese discurso, una apelación tan rotunda, tan radical, tan fuerte, tan importante, que vista desde España resulta, bueno, a muchos podrá parecerles incluso esperpéntica, a otros les parecerá envidiable, y desde luego a mí me parece envidiable, porque más allá de las contingencias concretas de la vida diaria está lo que un ser humano es, y la apelación a su naturaleza y a su fin, ¿no? Y desde ese punto de vista, una apelación por parte del presidente en la que dice específicamente: en Estados Unidos sabemos que el centro de la vida estadounidense no son el Estado y la burocracia, sino la fe y la familia. Nuestro lema es In God we trust, en Dios confiamos. Bueno, pues no sé a ustedes qué les parece. Es curioso el énfasis que él pone, porque yo creo que hay un momento en el cual él debe percibir un cierto revuelo en las bancadas demócratas, o en parte de la bancada demócrata, porque luego aquí como bien sabemos, congresistas y senadores tienen votantes muy diferentes en áreas muy distintas, y pueden votar opciones que no se corresponden estrictamente con las ideológicas de su partido. Pero él hace un énfasis muy particular que no nos deja ver la cámara, exactamente de por qué él, por si acaso, lo recuerda. Dice, cuando él habla de la fe y la familia, dice: nuestro lema es creemos, pero lo hace con un énfasis como intentando dejar muy claras las cosas. No, yo quería que Antonio comentara lo que ha dicho antes, durante la pausa publicitaria, sobre el caso de Obama, que no salió para nada este tema, ¿no? Bueno, sí, es que es muy notable. Cuando has visto durante muchos años el discurso del Estado de la Nación, es muy difícil que no saliera la apelación a Dios, a la familia, etcétera. Eso desaparece en términos prácticos en la época de Obama, donde yo recuerdo discursos del Estado de la Nación en el que no se menciona absolutamente nada la figura de Dios. La única apelación a la familia es para mencionar una exención de impuestos a las familias sin hijos, que es una cosa también curiosa. Es decir, y por supuesto nada referente a la religión, excepto para justificar el islamismo o el islam como una religión de paz y no criminalizarla. Es decir, para eso sí dedicaba un cierto tiempo. O sea que hemos vivido una época muy a la europea en ese sentido en Estados Unidos, que ahora mismo pues tiene una respuesta clara en esta asertación de Trump, que ha querido dejarlo clarísimo. Pero es que esto era lo normal, y si uno ve un discurso de Reagan, bueno, es que la apelación a la familia tradicional, a la fe, a la figura, a lo sagrado, en definitiva, es decir, ese respeto por lo sagrado, que efectivamente pues es el origen de Estados Unidos, el lema de Estados Unidos, y que preside
pues prácticamente la vida diaria americana en muchos estados donde se sigue haciendo una oración antes de empezar cualquier ceremonia, incluso en las propias escuelas. Es que está en el origen de su poblamiento originario. Es que los primeros que llegan en el siglo XVII, 150 años antes de la propia formación de los Estados Unidos, son emigrantes que huyen de la persecución religiosa, por cierto, de la Europa protestante, no de la Europa católica. Y claro, lógicamente, ellos van a formar allí una especie de comunidades utópicas basadas en sus creencias religiosas muy simplificadoras, ¿no? Buscando una vida, claro, buscando una vida muy sencilla, muy simple. Una vida puritana, Eso es, en gran parte puritana. Pero yo tengo que contradecirte en esto, porque efectivamente el poblamiento original es esto, la población original es absolutamente religiosa, pero sí que hay que reconocer que los padres fundadores, no ya lo que son las colonias, sino cuando empiezan como país, los padres fundadores son muchísimo menos religiosos que la población, pero muchísimo menos. Y diremos más incluso, y es muy significativo, esos primeros emigrantes de carácter religioso en los Estados Unidos jamás, al contrario de lo que hizo España allí, jamás intentó convertir a los indios. Formaron sus comunidades religiosas y se olvidaron absolutamente de todo lo que había allí antes que ellos. Cosa que no hicimos los españoles, por cierto. Bueno, es que ellos no consideraban que estuvieran en la Commonwealth, quiere decir que no consideraban que los indios fueran el país, parte del país. De hecho, el país se ganó exterminando a los indios, o sea, así es como se gana el país desde el este hacia el oeste. Sí, territorialmente sí, pero el país se ganó de otra manera. La importancia de Dios en Estados Unidos, trabajándolo. La importancia de Dios en Estados Unidos es absolutamente incuestionable. Otra cosa es que de qué Dios estamos hablando, y es tremendamente común que cuando muere alguien que no era especialmente o que apelaba no solo a un segmento religioso, se le haga un servicio, como dicen ellos, multidenominal, ¿no? Es decir, non-denominational. Eso es, o sea, que no es solo para cristianos, ni solo para judíos, ni solo para musulmanes, sino que se hace una apelación a Dios, entendiendo como Dios puede ser el Dios cristiano, y dentro del cristiano puede ser el católico, puede ser anglicano, puede ser... puede ser el Dios de los judíos. Esto es fácil ver cómo lleva a una especie de ateísmo práctico. Bueno, claro, decir que al final, bueno, es Dios, cualquier espiritualidad, pues al final... No es que digan cualquier Dios, sino que los dioses, el Dios de los musulmanes, el de los judíos y los cristianos es respetado. Es decir, el Dios de cada uno es respetado. Y todos respetan que cada uno rece a su Dios. Es decir, que se entiende que son religiones distintas. Pero sobre todo, perdonadme, es que el ser humano no es la última apelación. Pero no se cuestiona exactamente, no se cuestiona la existencia de Dios. Claro, Esta es la gran diferencia. Hay un respeto a lo sagrado. En la moneda. En el dólar. Sí, pero yo precisamente quería decir a este respecto que una de las... digamos, para mi manera de ver, el gran triunfo de Donald Trump, lo que más ha conseguido, porque muchísimas otras cosas pues, realmente hay que reconocer que no. Por ejemplo, pues vamos a olvidarnos de las aventuras imperiales y vamos a traer a los chicos a casa, pues eso, pues no ha podido ser, o todavía no ha puesto ni un ladrillo del muro. En fin, todas esas cosas que digamos que eran las que más llamaban la atención y estimulaban la imaginación de su votante, nada. Pero hay una cosa que ha sido fundamental en Trump y que sí está conseguida, incluso si no hubiera abierto la boca, y es que ha dado permiso al americano para ser políticamente incorrecto y para poder defender otra vez los valores tradicionales que, como has dicho antes, ha tenido un eclipse espantoso, pero espantoso que en los medios es ya increíble, o en Hollywood, es decir, la inteligencia americana es que no consiente ninguna apelación a Dios. A mí me parece bien que echéis agua a esa apelación a Dios. No, al revés. Pero os diré una cosa, vamos a ver, el hecho de que un presidente de los Estados Unidos hable de algo y lo mencione, de entrada hace que exista. Es decir, aquello de lo que no se habla no existe. Aquí en España hay cosas de las que no se hablan y la gente da por no existentes. Y por tanto no producen ningún debate, ni ninguna reflexión, ni ninguna crítica. Allí son capaces de hablar de esto. Y es capaz de hablar un presidente que no es especialmente religioso. Claro, quien escucha no ese... se caracteriza ni nunca se ha caracterizado, pues es especialmente religioso, pero entiende... En lo personal. En lo personal. Ahí pero entiende que como institución... que marcar una diferencia. Claro. Y yo creo que esto sí puede decir, porque se está dando en Occidente, en todo Occidente, una cuestión bastante curiosa, y es que quienes profesan esa creencia en Dios con carácter personal
en muchos casos tienden a no defenderla con un carácter civilizatorio y por el contrario estamos encontrando una defensa civilizatoria incluso encarnizada en personajes que en lo personal pues pueden ser hasta ateos, pero que entienden que esa civilización cristiana es la civilización. Macron dio un pasito en ese sentido. Absolutamente. Sí, señor. Sí, señor. No, pero y con respecto a lo que decía Carlos, yo no creo que Carlos estuviera echándole agua a ese vino. Todo lo contrario. Lo que está diciendo es que efectivamente ha introducido, lo decía Iván antes también, ha introducido ese lenguaje en el del americano corriente y le ha dado permiso para no tener que hablar prácticamente en clave, como hay que hablar en Occidente hoy, con palabras particularmente escogidas para no molestar a no sé cuántos miles de colectivos ya que debe haber organizado. Y subvencionados. Organizados y subvencionados. Esa es la razón de que estén organizados, claro, en último término. Subvencionados y además con tus impuestos. Es que pero además es que en mi opinión y por lo que pude pulsar la campaña de Trump, que seguí mucho a raíz de aquella estrafalaria afirmación de Carlos Esteban de que iba a ganar Trump y que a mí me producía tanto regocijo y tanto jolgorio a su costa, tengo que decirlo, y fue él evidentemente quien acertó, es que yo creo que eso ha desempeñado un papel muy importante a nivel psicológico en su victoria electoral. Que yo creo que el americano ha visto la posibilidad de liberarse de todo eso. Y hay una América que efectivamente es el noreste, que efectivamente es la vieja Nueva Inglaterra y es California y son las mecas del ultraprogresismo. Pero hay una América inmensa entre esos dos polos que son todo lo contrario. Bueno, pero don Fernando, ya sabe usted que Trump ganó gracias a Cambridge Analytica, que es la empresa con la que se reunió Vox, ¿no, don Iván? Según decía El País bueno, esta el otro semana día. Pasada, El País daba como gran titular y como una noticia, pues una noticia más de estas del fake news, ¿no? Que Cambridge Analytica se había reunido con Vox y había ofrecido sus servicios. Fíjese usted la noticia, que había habido una reunión. No que se llegara a contratar, cosa que hubiera sido perfectamente legítima. No, con Vox no, con el partido ultraderechista Vox. Bueno, es que si no ponemos adjetivos, entonces la noticia no es del todo fake. Claro, ¿eh? claro. Pero efectivamente, ese es otro, por cierto, de los pilares que Trump tuvo en su campaña y que luego ha desarrollado, que es el tema del fake news, ¿no? Empezar a denunciar aquellos medios de comunicación. Fue de vuelta, igual que lo de deplorables. Sí, sí, sí. Es decir, fueron primero los medios los que acusaron a los medios pro-Trump de ser fake news y él los recogió y empezó a dar vapulear, empezó a dar bofetadas, pero se quedó solo. Ya ha machacado a los medios tradicionales y a muchos de los periodistas que se pensaban intocables. Ha habido algún gran preboste de la televisión americana, algún presentador de noticias que ha tenido que dimitir por noticias fake que han ido pasando durante este tiempo. Y eso ¿no? ha movido mucho voto, ¿eh? Y eso la posibilidad de darle a mucho santón y a mucho bonzo de la comunicación en los dientes ha llevado a mucha ya gente. Que el la país, estatura de las redes reconózcame, sociales. don Iván, que el país o cualquier periódico importante, digamos, de muchas entradas en Internet, de webs importantes, lo primero que tendría que confesar es cuánto está pagando a Facebook cada mes para microsegmentar Pero mire, de sus todas noticias. maneras, y si algo hemos aprendido con Trump es que al principio, cuando no eres muy relevante, simplemente se te ignora. A veces de manera... Este no consintió que le ignoraran. Bueno, ni un este no minuto. consintió que le ignoraran, pero cuando ya empiezas a ser relevante, entonces es cuando te atacan, ¿no? Y es un poco lo que está pasando con Vox en España. Es decir, durante 3 o 4 años, pues no se puede decir que fuera un partido relevante, y por tanto ha sido ignorado en los medios. De algunas maneras, de algunas formas, deliberadamente ignorado. Y cuando parece que empieza a ser un poco relevante, entonces es cuando ya no se puede ignorar, entonces hay que atacar. Entonces empieza a atacar con adjetivos, que es lo mismo que le pasó a Trump. Ultraderechista, xenófobo, racista, tal, y muchas otras cosas que sí pueden ser, pero exageraciones o directamente difamaciones que apelan y que van con el nombre. El ultraderechista Trump o el ultraderechista Vox, para que ya estés condicionado en tu percepción de lo que estamos hablando. Yo les recomendaba en el editorial del otro día que cuando lean cualquier noticia en uno de estos diarios, específicamente decía El País, pero puede ser en otros muchos, cojan un rotulador y hagan el ejercicio de tachar todos los adjetivos y leerse esa misma noticia sin adjetivos. Verán ustedes que están un poquito más cerca o bastante más cerca. Y no quedarse en el titular, sino ir al desarrollo de la noticia, Claro. porque muchas veces Además el titular... es bueno en cuanto a que es un reconocimiento implícito de la importancia de aquello a lo que insultan, porque lo que no importa, lo que se ignora, como decía Julio hace un momento, no existe y por tanto el ultraderechista, todo lo que usted quiera, pero va a hablar de mí y esa es la Pero cuestión. además hay una cosa muy divertida cuando estaban hablando de que Trump había más gente que lo odiaba, que era partidario, que era uno de los presidentes que más hostilidad provocaba en la gente y tal. Y yo recordaba, me vais a disculpar, pero una institución que solo apoya el 6% es
son los periodistas, precisamente. Es decir, Estados Unidos ha perdido completamente, no es que haya perdido completamente la confianza en los medios tradicionales, es que les tiene manía. Es que yo recuerdo uno de los mítines que causó, de las 70 veces que CNN y New York Times dijeron hasta aquí ha llegado Trump, ayer destruyó completamente sus posibilidades de tal, fue cuando expulsó al periodista mexicano ¿cómo se llama? El de Univisión. Lo cogió y dijo, a ver, seguridad, que se lo lleven. Oh, ya está. Y la gente aplaudiendo como locos porque están hartos de santones. No solo santones, sino santones que no solo les predican y sermonean, sino que les dicen, tú eres una mierda. Tú eres basura. Porque es lo que le está diciendo al americano medio. Lo que tú crees es una tontería y eres un supersticioso. Eres un machista, eres un xenófobo. No, llega un momento en que dices, mira, ¿sabes qué decir? Pues voy a votar exactamente al tipo que más te pueda hacer vomitar. Y eso es lo que han hecho. Y el que dice cosas que más se parecen a mi mundo real. Porque al final, como decía Fernando, es verdad que California es un polo, y concretamente Hollywood, y luego que el noreste, Nueva York, Boston, algún sitio más, todo Massachusetts en general, también es otro polo muy progre. Por cierto, progre rico, porque claro, progre, pero muy avanzado económicamente, ¿no? Los banqueros, los consultores, en Hollywood los productores. Pero en el resto de Estados Unidos, la clase media americana no se parece en nada. Y supone el 95% de la población, a lo mejor, ¿no? De todo. Y aquí está pasando. Aquí está pasando un poco lo mismo. Entonces, este señor llega y habla de la misma manera que habla el otro 95%. Dice cosas que piensa secretamente el 95% porque está siendo sometido por el 5% que no le permite pensar o expresarse de cierta manera. Dice, oye, pues a lo mejor es que yo me tengo que asociar a este tío que está diciendo cosas eso que decía Julio de las cosas que no se dicen no existen. Es decir, es que al final ese americano medio del flyover country, o sea, es que pensaba, es que probablemente lo que yo quiero o lo que yo pienso no es permisible. O sea, es decir, por ejemplo, en el caso de la inmigración masiva mexicana, ilegal, es que un partido, que es el Partido Demócrata, me dice que eso es lo mejor que puede pasar, pero es que el partido contrario, el Partido Republicano, me dice que también es lo mejor que puede pasar. Entonces, significa que lo mío debe ser pero eso nos suena, criminal. ¿no? Eso nos suena, sí, ¿no, nos suena completamente. O sea, esa convergencia de las fuerzas políticas, mediáticas, etcétera, en lo mismo, en defender lo mismo, eso nos suena porque está pasando. ¿Estás hablando de la Unión Europea? Por ejemplo, no, o sea, es evidente, ¿no? Vamos, si les parece, ahora con un poco de tratamiento de shock. Vamos con el primer documento. De todo lo anterior. Y por eso la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca Cataluña Jure. Isto tamén é ABC de democracia. Queimar este retrato tamén é ABC de democracia. Romper este retrato tamén é ABC de democracia e vostedes non queren entendelo. He querido refrescarles un poquito a todos nuestros espectadores porque si se estaban animando, porque lo que viene a continuación es una apelación maravillosa al patriotismo norteamericano que a algunos les puede gustar, a otros no, pero que verdaderamente contrasta con las actitudes de muchas personas en nuestro país que son incapaces de poner las cosas que nos unen por delante de aquellas que nos separan. Escuchen a Donald Trump. Esta noche nos acompaña Preston Sharp, un chico de 12 años de Redding, California, quien notó que las tumbas de los veteranos no están marcadas con banderas el Día de los Veteranos. Así que él decidió cambiar eso y comenzó un movimiento que ahora ha colocado 40.000 banderas en las tumbas de nuestros grandes héroes. Preston, muy buen trabajo.
Jóvenes patriotas como Preston nos enseñan a todos de nuestra responsabilidad cívica como estadounidenses. Yo conocí a Preston hace poco y él es alguien muy especial, con un gran futuro. Preston, gracias por todo lo que has hecho. La admiración de Preston por aquellos que han servido a nuestra nación nos recuerdan por qué honramos a nuestra bandera, por qué nos ponemos la mano sobre el corazón cuando juramos lealtad a la bandera y por qué nos ponemos de pie orgullosamente cuando escuchamos nuestro himno nacional. No sé si les queda alguna palabra sobre este asunto, pero... Lo que es, hay que decir, en todo caso, que quemar la bandera en Estados Unidos es constitucional. Sí, eso hay que recordar también. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que no es constitucional o permisible es que en ceremonias públicas o episodios políticos como el que estamos contemplando, pues se produzcan faltas de respeto por parte de los representantes institucionales, pues actos que puedan herir no ya la sensibilidad, sino la dignidad de mucha gente, y eso en España pues parece que está a la orden del día, ¿no? Efectivamente, quemar la bandera es legal. Póngase usted a pitar en un partido de baloncesto cuando va a empezar a aquellos que están con la mano en el pecho y respetando de pie la interpretación del himno nacional americano y verá usted lo que le pasa. No, por eso hablaba precisamente de lo que son las ceremonias públicas, etcétera. Dentro de que, como ya hemos visto, hay un proceso también de desobediencia en la Liga de Fútbol norteamericana, en la cual se ha adoptado una posición por parte de algunos jugadores de arrodillarse. No es arrodillarse exactamente, es poner una rodilla en tierra, sí, para escuchar el himno, ¿no? Y para no estar de pie porque no se respeta la bandera de un país esclavista. En señal de protesta, ¿no? Pero vamos a ver, esto es evidente que además es un gozo, yo creo, para cualquiera que tenga un sentido patriótico y un sentimiento nacional. La figura de Preston es un reconocimiento en sí misma a un montón de gente un montón de chicos jóvenes que hacen cosas bien hechas por su país y que se ven ahí reflejados y además impelidos, y de alguna manera es un enorme ejemplo. Yo siempre digo que nunca he sabido exactamente esos chicos que salen con los equipos de fútbol, acompañando a los equipos de fútbol siempre en los partidos, si han sido elegidos por alguna razón especial. Porque yo creo que si hubiera un baremo en el cual se pudiera elegir en orden a los méritos de las calificaciones, los esfuerzos de los chicos que acompañan a los equipos de fútbol, sería un verdadero orgullo figurar entre esos chicos que a la postre hoy en día pues pasan desapercibidos o supongo que pueden estar escogidos al azar sí, son normalmente sorteos que realizan los patrocinadores porque es un premio para esos niños. O enchufados incluso, puedo suponer. Pero al final la realidad es que cualquier acto puede ser utilizado para ensalzar y para poner el foco sobre aspectos meritorios, sobre aspectos que merezcan el reconocimiento, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta las imágenes que has sacado antes, terribles, y que yo creo que nos revuelven el estómago no a los votantes de Vox o a la gente de derecha, sino que en realidad nos revuelven el estómago a la inmensa mayoría de los españoles. Hay que recordar dos cosas, yo creo. Una es que los Estados Unidos llegaron a esa división de la que estábamos hablando, que estamos temiendo en el caso catalán y tal, que se llegaron a dividirse, de hecho, se separaron, y eso solo pudo coserse malamente con una guerra que causó más bajas que ninguna otra guerra en la que haya participado Estados Unidos, 600.000 muertos.
y que todavía deja cicatrices. Si uno va al sur, ve una diferencia. Las guerras civiles dejan unas cicatrices eso terribles. también hay que recordar que, bueno, eso se ha producido. Y luego, otra cosa también bastante evidente, que es lo que decíamos un poco antes. Los americanos presumen mucho de ser una nación proposicional. Es decir, así como todas las demás se han formado por tribus que se iban acumulando, iban viviendo juntas y tenían pues las mismas gobernantes y leyes, en Estados Unidos es que queremos ser una nación. No es por el genetic stock, una sino voluntad que hay una fundacional voluntad. clara. Entonces, claro, eso hace que tengas que sostener que ese patriotismo sea más lo que llaman el PP patriotismo constitucional, ¿no? Que es un patriotismo muy institucional. O sea, de lo que estamos orgullosos el invento de Habermas, exactamente. Claro, que no es un... Claro, que el patriotismo es un sentimiento y es una realidad prepolítica. Y es una virtud. Claro, es que es una virtud ciudadana, en realidad. Es una virtud humana, no es una propuesta ideológica. Eso lo podrá ser el nacionalismo, el internacionalismo, el liberalismo, el comunismo, pero no es algo ideológico. Lo que sucede es que de ese rechazo del patriotismo que se produce en España, por ejemplo, como estamos viendo, sí puede darse el caso de que por exclusión los patriotas terminen identificándose con una determinada postura política, pero no porque ellos monopolicen nada, sino porque los otros no quieren serlo. Yo recuerdo en la época de la transición, cuando a determinados grupos políticos se les acusaba de monopolizar la bandera de España. Bueno, era muy fácil romper ese monopolio, bastaba con que los demás utilizasen también la bandera de España. Lo que sucedía es que quienes utilizaban a los otros de monopolio no querían utilizar ellos la bandera de España. Entonces aquí estamos ante una carencia de patriotismo elemental y evidente, ¿no? Y en el caso de los Estados Unidos lo que vemos en cuanto a la simbología es algo distinto. Hablamos de que efectivamente en los Estados Unidos se puede quemar la bandera, no es ilegal. Pero yo creo que es que hay muchas cosas que se han terminado reglamentando y que se han terminado en definitiva legislando por carencia y por falta de sentido común. Es que la sociedad, hasta no hace demasiado, suplía digamos, ese bosque legislativo en el que nos encontramos actualmente, sencillamente con sentido común. Es que no había que legislar lo que dependía del sentido común. Entonces, a nadie no se queman banderas todas las mañanas. Claro, por la a calle, nadie se le ocurría, nadie quemaba una bandera en Gerona, en Guipúzcoa, una bandera de España, en absoluto, porque se sentían españoles con una normalidad absoluta. Y luego un simple apunte acerca de lo de las guerras civiles, que efectivamente en Estados Unidos es muy visible, pero también es muy visible porque fue una guerra civil territorial. Y entonces, claro, cuando tú vas al territorio que se había rebelado contra esa unión y tal, se percibe todavía aquí. Lo digo por no proyectarlo al caso español, donde la guerra civil hasta hace 15 años estaba superadísima realmente. Yo estaba comparándolo con el tema de los nacionalismos. Sí, lo sé. Y además, en Estados Unidos el patriotismo, yo me atrevo a decir que es casi estructural. Y además, no solo el patriotismo, sino toda la simbología a la que al principio del programa hacía alusión Carlos. Estados Unidos, no olvidemos que es un país muy joven, muy moderno, muy reciente. Caramba, Italia es más joven como país. 1775. Como Estado. Como Estado Italia es más joven. Pero Italia, el concepto Italia... Lo sé, pero como Estado es bastante viejo. Estados Unidos, Carlos, se constituye... Cuando Estados Unidos se constituye en el finales del siglo XVIII, todo lo que hace, incluso el urbanismo de la ciudad de Washington, la arquitectura, cómo está pensado desde el Pall Mall hasta Casa Blanca, todo está pensado para intentar ponerse a la altura de aquellos poderes, en ese momento, que son Francia, Inglaterra, cierta medida España, que son sus rivales y a lo que ellos aspiran a parecerse. Luego veremos que en el siglo XX lo sobrepasan en poderío militar, económico, pero en el siglo XVIII no. El siglo XVIII es un país muy reciente, muy nuevo, recién salido de una guerra de independencia, y hacen un esfuerzo no solo por unir al país, sino por además que esa unión sea muy visible, que sea muy obvia en todo lo simbólico. Y por eso, en la liturgia, por eso la importancia de la figura del presidente, más allá de que sea de un partido u otro, o que se llame de una manera u otra, y por eso esas cosas se cuidan mucho. Se cuidan mucho porque es importante mostrar y representar constantemente los símbolos y el poder de la nación. Mientras que en naciones muchísimo más antiguas, como es esta, parece que nos divierte. Todo lo contrario, parece que nos gusta desmontar nuestras instituciones o nuestras estructuras, o pues eso, quemar una foto de rey, o quemar una bandera, o romper la Constitución. Sí, la Constitución es reciente, pero todos esos son símbolos de una nación que es mucho más antigua. Y aquí parece que estamos enfrascados en el empeño de romper y olvidar todo aquello que nos ha traído a ser una gran nación y una de las más antiguas del mundo. Uno de los grandes asuntos, y que además generó probablemente la mayor controversia, fue el tema del muro. El famoso muro que Trump se compromete a construir en la frontera
con México. Son más de 3.000 kilómetros lo que tiene Estados Unidos de frontera con el Estado mexicano. Y Trump ha explicado en muchas ocasiones que él tiene una enorme preocupación por el tema de las drogas. Efectivamente, en México, con los cárteles de toda la frontera, especialmente con California, con Texas, con Arizona, se ha constituido en uno de los principalísimos problemas de la juventud norteamericana, también de la juventud europea, es verdad, pero en este caso los americanos, los que responden de las decisiones políticas en Estados Unidos y especialmente el presidente, tiene una enorme preocupación con el tema de la droga, y México en este momento es el instrumento, es el paso de una parte muy importante de las drogas a los Estados Unidos. Siempre partiendo pues, de Colombia, en este momento de Venezuela, con esos pasos por Cuba, por algunos países centroamericanos. Pero bueno, dentro de ese asunto, él liga mucho a lo largo del discurso el asunto de la droga, de la inmigración, de relaciones con estos países. Y hay un momento en el que hace una apelación específica al tema de la seguridad interior, de la inmigración y de este asunto que les estamos comentando. Me parece que vale la pena que vean el ejemplo práctico que pone con unas parejas de Staten Island, uno de los distritos de Nueva York, y en torno a un determinado episodio. Me interesa mucho que vean esto y ahora lo comentamos. Esta noche tenemos aquí a dos padres y madres. Evelyn Rodríguez, Freddy Cuevas, Elizabeth Alvarado y Robert Mickens. Sus hijas adolescentes, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, eran buenas amigas en Long Island, pero en septiembre de 2016, en la víspera del 16º cumpleaños de Nisa, una fecha feliz, ninguna de las dos volvió a casa. Estas hermosas chicas fueron brutalmente asesinadas cuando caminaban en su ciudad. 6 miembros de la salvaje pandilla MS-13 han sido acusados por estos asesinatos. Muchos pandilleros sacaron ventaja de huecos en nuestras leyes para entrar a nuestro país como extranjeros menores de edad no acompañados y terminaron en la escuela de Kayla y de Nisa. Evelyn, Elizabeth, Freddy y Robert, esta noche todos los que están en esta sala están orando por ustedes. Todos en Estados Unidos comparten su dolor. El presidente ha hecho una apelación a una banda latina, específicamente dedicada más al narcotráfico, que cuando estaban buscando un ajuste de cuentas con otras personas, tropiezan con estas pobres chicas y las asesinan. Es verdad que en la inmigración en los Estados Unidos es un tema enormemente complejo. Es verdad que hay que buscar siempre, por supuesto, la protección de los más débiles. También es cierto que de los inscritos para entrar en los Estados Unidos, muchas veces por un sorteo, efectivamente se dan determinadas plazas para entrar en el país y otras veces, después de la legislación, de los cambios legislativos que hizo el presidente Obama, descendientes de los que estaban dentro del país pudieron entrar prácticamente sin ningún control respecto a lo que a su talante y sus actividades, ¿no? Eso me parece que es muy relevante y es uno de los temas más importantes de los que podemos hablar esta noche. Y fíjense ustedes el ejemplo dramático que ha puesto Donald Trump y que ha hecho ir al propio Capitolio para ser un ejemplo práctico de lo que suponen el tráfico de drogas y la inmigración indiscriminada e incontrolada en ese país. Bueno, yo creo que sí que hemos tocado y hemos llegado a lo que ha sido, digamos, el puntal y el pilar y el punto más importante de todo el programa de Trump, que además, como es un buen empresario, sabe perfectamente que la manera de capturar, de conseguir la venta, es capturar la imaginación del comprador, ¿no? Y entonces una imagen muy visual que es el muro, ¿no? El muro no tiene tanta importancia como objeto físico, sino como
metáfora, ¿no? Concepto, porque él ha repetido en varias ocasiones, y no es el único por otra parte, que un país sin fronteras sencillamente no es un país. Sin más, no existe. Y si no tienes control de tus fronteras, no se puede decir que tengas fronteras. Es decir, hay una realidad que a mí me choca muchísimo y es la que hablaba antes, en que coincidían los dos partidos, con independencia de lo que se piense de la inmigración, si hace falta mucha, si hace falta poca, es que no se puede aplaudir la ilegalidad. Así, claramente, es decir, entrar en Estados Unidos y convertirte en ciudadano americano, eso tú lo sabes bastante bien, Antonio, es un rollo. Es un proceso largo, es un proceso tedioso y tal. Es decir, que cualquiera pueda, simplemente saltándose la valla, llegar a donde está ese hombre que ha pasado por todos los trámites legales, es manifiestamente injusto. Pero no solamente es manifiestamente injusto, sino que hacer burla de la ley y que los partidos gobernantes, los dos grandes partidos, lo apoyen y digan, no, pues a estos hay que darles la nacionalidad, es decir, que vamos a dar un premio a quien se salte la ley. Eso no se le oculta a nadie. Al final, el bottom line que dicen, el resultado final, lo que todo el mundo entiende es saltarse la ley compensa. Y eso es algo que ningún poder puede permitirse transmitir sin unas consecuencias fatales. Bueno, aquí tenemos un presidente que ha dicho no hace mucho que él no cree en las fronteras. Exacto. Por lo visto no cree en las fronteras. Solo en la de Ceuta y Melilla. Pero tampoco dijo eso, porque en la de Ceuta y Melilla, si no crees en las fronteras en general, pues no sé por qué vas a creer justamente en esas dos, ¿no? ¿Y entonces por qué está tan preocupado con Cataluña? Claro, yo estoy de acuerdo en que si no tienes fronteras, no tienes nación. Y como dice Carlos, saltarte la frontera y ser premiado, pues estimula la comisión de las ilegalidades, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla, pues, naturalmente. Porque ese es el planteamiento. Naturalmente. Y en el caso de Estados Unidos, pues desde el día que anunció su candidatura, ese ha sido el primer y más sorprendente punto de venta, ¿no?, de la candidatura de Trump. Pero más sorprendente todavía es que la gente asumiera que antes no existía el muro. Muro ha habido siempre, lo que pasa es que no ha llegado a toda la enorme extensión que mencionaba Julio entre la frontera mexicana y estadounidense, ¿no? Pero muro claro que hay, de hecho, el que más kilómetros de muro ha tirado Clinton, ¿no? fue Clinton, el marido de Sí, pero la idea del muro es tomémonos en serio esto. Tomémonos en serio el control de nuestras fronteras. Es que eso es algo que no me explico ni cómo puede ser discutible. Otra cosa ya es eso de la segunda parte, y además lo van a pagar México, ¿no? Eso ya es un poco más complicado de hacer creer. Bueno, eso ya sabes qué efecto psicológico es. Si tú pones un punto más allá, la gente se queda discutiendo eso y dan por supuesto lo anterior. Y dan por supuesto lo anterior. Entonces, la construcción del muro es algo que tú decías antes, Carlos, que no se ha cumplido. A mí no cabe duda de que se cumplirá, al menos en un cierto grado, antes del final de la legislatura, porque es lógico, porque es su propuesta estrella. Hemos visto ya fotos del presidente examinando 3 tipos de muro diferente, un poco al estilo Kim Jong-un en Corea, ¿no? Que todo lo que pasa en Corea pasa por su despacho. Bueno, pues el tío se ha ido a ver ahí 3 grosores, 3 alturas distintas de muro y lo acabarán poniendo. Pero es que es fundamental defender tus fronteras. No ya ni solo por la droga, sino porque la propia inmigración ilegal es tremendamente injusta para los que están dentro, que tienen nacionalidad o permiso para residir, y además un país no es... Y a los que están esperando. Y a los que están esperando para entrar. El país es el que debe decidir cuántos inmigrantes pueden entrar. Y Estados Unidos tiene un sistema que, si se cumpliera a rajatabla, no estaba mal diseñado. Un sistema en el que todos los años, además de la lotería, que es un número relevante o más bien bajo de inmigrantes, lo que tiene es un número que todos los años publica en función de sus necesidades. Entonces hacen un cálculo y dicen, este año necesitamos 115.226 programadores de informática que sepan de estos 3 lenguajes de programación. Entonces, los primeros 115.000 que demuestren que tienen esas capacidades obtendrán su visado de entrada y, si se quedan en el país suficientes años, tendrán un permiso de residencia y con unos cuantos años más acaban siendo naturalizados, ¿no? Sí. Pero define categoría por categoría y luego va bajando de ingenieros informáticos a fontaneros, a electricistas, a carpinteros, a gente con cierta especialidad. Entonces, esos son los que este país quiere acoger, y el país, yo creo que tiene derecho, cada país, a decidir cuántos inmigrantes quiere acoger, los que le interesan. Y si además luego tiene intención de ser solidario y ayudar a otros cuantos porque así lo decide, pues que abra sus fronteras en el número y en la cantidad de inmigrantes, y por cierto, eligiendo también qué tipo de inmigrantes, porque podrás elegir, digo yo, cuáles entran y de qué tipo. Habrá algunos que se adapten mejor a tu país, habrá aquellos que a lo mejor ya hablen tu idioma o respeten más tu cultura, o por lo menos vengan con una actitud de integrarse frente a otros que vienen con una actitud de que tú te adaptes a la suya. Que no tengan antecedentes penales. Que no tengan antecedentes penales. Es decir, cada país tiene derecho a elegir la inmigración que desea.
Y ese concepto tan sencillo, pues de nuevo parece que es de ultra, de facha, de radical. Pero fíjate, es que voy más allá. Es que incluso dices, es que no, yo soy partidario de que entre todo el mundo. Bueno, me parece un absoluto disparate y es la muerte de tu país a plazo fijo. Pero bueno, es una ley. Y entonces el gobierno está diciendo que hará una ley. Pero lo que es terrible de observar desde los ojos de la ciudadanía, que mira hacia arriba al gobernante diciendo sois mis representantes, representáis la ley, es decir, no vamos a hacer ninguna ley, el que se cuele, el que haga la trampa, se la vamos a permitir. Estás diciendo que el gobierno está detrás y apoya y premia la ilegalidad. Y eso pasa de un lado a otro y destruye ese principio de la legalidad. Aquí se ha hecho explícitamente. Aquí Carmena dijo que los que son capaces de atar la valla son los más fuertes y por tanto se lo han ganado. Pero es que se ha dicho, y luego pone el cartel de bienvenidos refugiados, ¿no? Que ya es, eso nos lleva a la importancia que tiene el control de los medios de comunicación, que era lo que se está sobre la mesa. Es decir, Clinton es quien más muro ha construido, pero Clinton puede construir un muro. Donald Trump no puede construir un muro. Obama es quien más inmigrantes ha expulsado. No, pero ¿y quién más países ha bombardeado? También, a quien más países pero ellos pueden hacerlo. Trump no puede hacer la 10ª parte sin que le caiga encima. Bueno, era muy curioso porque al poco de llegar a la presidencia de Trump, pues empezó a poner en marcha las medidas y las anunció a bombo y platillo, en fin, que se relacionan con el proteccionismo económico, la ruptura de los tratados de libre comercio, del área del Pacífico, etcétera. E inmediatamente se echaron a la calle el movimiento antiglobalización. Y era una absoluta esquizofrenia. Usted, el antiglobalizador, está protestando contra el hecho de que Trump está desarrollando políticas contra la globalización. Explíquemelo. ¿Y qué te parece que sea la Unión Europea la que se lleve las manos a la cabeza de eso es proteccionismo? Bueno, ¿Y China? ¿Y qué dice usted del Partido Comunista Chino? El Partido Comunista Chino abogando por el ultraliberalismo más absoluto en el planeta Tierra. Bueno, pues porque evidentemente cada uno defiende los intereses de su país. Y eso es lo que a mí me parece admirable. No tanto el país de cada cual, sino que creo que es la lección, sino la defensa de los intereses de cada país. Y es lo que en definitiva ha puesto Trump sobre la mesa. Yo creo que hay dos cuestiones que les ha roto por completo al margen de todo lo que rodea eso, ¿no? Una es la del proteccionismo económico, que es decir, quiero que mis trabajadores vuelvan a tener puestos de trabajo en la industria norteamericana, quiero que Estados Unidos vuelva a producir cosas, quiero que tenga fronteras, quiero volver a sentirme orgulloso de ser norteamericano, porque ser patriota significa sentirte uno con tus compatriotas. Ese es el mensaje, y ese es un mensaje poderosísimo. Y naturalmente los globalizadores conocen la potencia de ese mensaje. Por eso quieren desactivarlo y por eso quieren que, ya que yo no llevo bandera, tampoco la lleves. Es que cuando Trump, durante este discurso, hace referencia al tema económico, comienza diciendo que Estados Unidos en este momento tiene un 3,8% de paro. Claro. 3,8% es un paro estructural. Habla de que ha conseguido la bolsa de los Estados Unidos el recorrido más importante, más espectacular, y ha tocado en récord todos los índices de las bolsas americanas. Que iba a ser un apocalipsis, acordémonos. No. Se esperaba el apocalipsis. Krugman dijo que iba a ser la Krugman dijo que era el final. Claro, es que todas esas cosas, yo creo que ustedes recordarán cuando veíamos el periódico aquello de encuentre las 7 diferencias, ¿recuerdan? Bueno, pues no 7, valdría la pena que encuentre el parecido. Podríamos encuentre ustedes el parecido entre cómo se practica en sus formas y en sus contenidos la política en España, por ejemplo, y cómo se practica en ese país que sin duda alguna tiene muchas debilidades, sin duda alguna. Pero desde el punto de vista de la, digamos, de la puesta en escena y del debate político, lo más maravilloso que tiene ese país es que hay un contraste de ideas y un contraste de opiniones, cosa que aquí ya no existe. Y por eso nos parecía y nos parece tan importante que puedan ustedes ver esto, porque muchos de ustedes cuando estén viendo estos cortes dirán, anda, ¿y esto existía? ¿Esto existe? ¿Esto es verdad? ¿Esto no es una teleserie? Yo creo que aún así lo que más les llamaría la atención, como he apuntado antes, es ver a senadores republicanos, es decir, conservadores, votando medidas más propias del progresismo y a la vez congresistas o representantes demócratas votando medidas conservadoras. Es decir, la libertad del voto del representante es para mí la gran diferencia con mucho de un sistema o de otro.
Es decir, eso, el que nosotros estemos en un sistema en el cual los diputados de un partido votan estrictamente y sin capacidad alguna de salirse del guión que marca el grupo, la dirección del grupo parlamentario, pues eso es lo que, a mi juicio, es no solo llamativo, sino enormemente perjudicial, porque es obvio que muchísimos socialistas no votarían lo que quiere el Grupo Parlamentario Socialista y muchísimos miembros del Partido Popular no estarían de acuerdo. Pero voy mucho más lejos, Antonio, es decir, que sencillamente si correspondiese exactamente con un distrito electoral, el tipo elegido sabría que como no complazca los intereses de ese distrito electoral, que a lo mejor tiene una fábrica de aviones militares, pues no voy a votar a favor de una reducción del presupuesto de defensa, porque estoy representando a esos tipos a los que perjudico. Y me da igual mi partido para este asunto. Yo creo que es muy importante. Lo que se pone de manifiesto es que en España tenemos una partitocracia donde tú no eliges a tu diputado. De hecho, no conoces a tu diputado, con la excepción del número uno de tu lista. Es que no puedes hablar de tu diputado. Probablemente no hay un diputado. Tú eliges una lista que te propone el partido, es una lista cerrada, en un cierto orden que tú no puedes alterar, en el que te vienen 20 o 25 según la provincia en la que estés o menos, y en los que tú puede que conozcas al cabeza de cartel y no conoces a ninguno de los que viene por detrás. Entonces no estás eligiendo a un diputado. Senador sí, es un poco distinto, pero como el Senado aquí no pinta mucho, pues tampoco sirve para nada. Pero nadie responde ante sus votantes. Es decir, me contaba una anécdota una vez un exministro, cuando estaba hablando con unos compañeros en el Congreso, y en ese momento entra Suárez, que era el presidente, y dice perdona, voy a saludar a mi electorado, ¿no? Porque claro, su electorado era una persona, el que le elige, que era, en este caso era Suárez. Es decir, todo el electorado de cualquier diputado es un tío, es el que le pone el dedo y dice: tú has sido, mediante designación digital, tú has sido elegido. Eso es dramático, eso es... Pero eso es lo que tenemos hoy en Eso España. podría ser bueno en un sentido, en cuanto a medidas de ahorro con respecto a la clase política. Pues si yo tengo en el Parlamento 150 que vaya uno y vote por 150. Y diga, mi voto vale por 150 y nos ahorramos a 149. Claro. No, y te ahorras en espacio, en una sala de estar. Absolutamente, 4 se reúnen y ya está. Entonces, satirizamos un poco esto, pero para poner de relieve precisamente que esto es una partitocracia, que este sistema, el que tenemos en España, y hay que decirlo, y yo lo digo y lo asumo, no es un sistema democrático, es un sistema muy raro, muy peculiar, muy extraño, que coincide en algunos segmentos con un sistema democrático, pero que no es democrático en cuanto a que es una partitocracia y tiene la libertad secuestrada, en primer lugar, y en segundo lugar a que es un sistema en el cual está todo revuelto, en el que sistémicamente, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, es elegido por el Poder Ejecutivo, en el cual con el Tribunal Constitucional exactamente lo mismo, y son quienes tienen que avalar la validez legal de las medidas que toma el Poder Ejecutivo. Es un disparate. Esto no es stricto sensu un sistema democrático, hay que decirlo, no lo es. Se parece un poco, pero no lo es. Pero es que incluso no es solo que te controlen lo que votas, sino que te controlan lo que piensas. En la legislatura anterior dijo una exministra del Partido Popular muy conocida que en su partido, el Partido Popular, no había lugar para los que estaban en contra del aborto. Celia Villalobos. Bueno, pues todavía quedaban algunos, pocos, 5 diputados, 6 o 7 senadores del Partido Popular que estaban en contra del aborto, que jamás lo manifestaron abiertamente por aquella disciplina del partido, pero que cuando llegó el momento de votar, pues ese día no acudieron o tomaron alguna medida limitada, no escandalosa, pero en fin. Bueno, pues en la siguiente legislatura no queda ni uno de esos diputados ni senadores. Ni uno. Elegido, porque ya no iban en las listas, ¿no? Yo tuve la ocasión de hablar con ellos y bueno, ya habéis caído que este partido dice, no, yo quiero creer que ha sido por otros motivos. Que sea pro-life. Los dos saben, no. No, que es que estaba diciendo que he leído últimamente que el Partido Demócrata está exactamente en eso mismo, que no se va a admitir que se presente a elecciones en midterms a ninguno que no sea, o sea, que sea pro-life. O sea, eso ya ha dejado de ser opcional para el Partido Demócrata. Yo debo decir si os parece, vamos a tocar este tema del aborto porque hay una mención específica, además está planteado en positivo, de forma muy inteligente, pero si os parece, por agotar el asunto de la inmigración, vamos a ver lo que dice respecto a cómo va a cambiar la política de inmigración. Tanto en la segunda parte, además, es el único momento en el que silban a Donald Trump algunos de los congresistas demócratas. Tercer pilar le pone fin a la lotería de visas, un programa que al azar entrega tarjetas de residencia sin tomar en consideración las destrezas, méritos
de las personas o la seguridad de nuestro pueblo. Ya es hora de avanzar hacia un sistema de inmigración basado en méritos, uno que reciba a personas con destrezas, que quieren trabajar, que van a contribuir a nuestra sociedad y que van a amar y respetar a nuestro país. Bajo el roto sistema actual, un solo inmigrante puede traer al país virtualmente un número ilimitado de parientes lejanos. Bajo nuestro plan, nos concentramos en la familia inmediata, limitando los patrocinios a esposas e hijos menores. Esta vital reforma es necesaria no solo para nuestra economía, sino también para nuestra seguridad y para el futuro de Estados Unidos. Pues ya lo ven, estos son los planes de Donald Trump respecto a la inmigración. Hay un momento en que efectivamente se producen unos silbidos que son acallados inmediatamente y podrán ver algunos ejemplos ahora mismo de cómo en España eso se lleva de otra manera. Vamos a verlo. El problema no es ese. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Señor Rivera, usted ha hecho una intervención propia de un falangista. Sí, de un falangista. Bueno, les podríamos poner tantos ejemplos que no terminaríamos con este programa. Vamos a unos instantes de publicidad y continuamos, que yo por lo menos lo estoy pasando muy bien, no sé ustedes, que es de lo que se trata, ¿no? Yo excepto cuando ponen estas cosas patrias, que es un bajonazo tremendo, está muy bien. Vamos a publicidad, hasta ahora mismo. Hasta ahora. Ya sabíamos que el lenguaje, las formas, las expresiones de Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, no eran las mejores. De hecho, han estado en boca de todos por ese show de incorrección política a la que no estamos acostumbrados. La salida de tono de hoy no ha sido la única. Le pedimos que dimita por miserable y por irresponsable. Llamó miserable al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Pleno. También a él le hizo una comparación con su política no muy buena. Esto es su política, esto es su programa electoral. El desafío separatista catalán le ha puesto siempre contra las cuerdas al diputado republicano. En esta ocasión defendió la votación del 1 de octubre. Miren cómo. Este es el cuerpo del delito y sobre todo dejen de perseguir de perseguir a impresores y persigan a corruptos. Una hora después de que la Guardia Civil comenzara a irrumpir en las sedes de 5 consejerías de la Generalitat, intervino en la sesión de control al gobierno. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. Con descaro y sin reparo alguno, tampoco dudó en describir a los policías allí destinados. ¿Cree usted que es agradable, que es fácil tender la mano a aquellos que mandaron a salvajes a las calles de Cataluña a apalear a nuestra gente? No solo hablamos de malas formas en sus expresiones, sino en su comportamiento. ¿Cuántas veces ha abandonado el hemiciclo sin esperar a que acabara la sesión? ¿Acaso no es su trabajo asistir a diario al Congreso y no lo hace? ¿Por qué recibe su sueldo íntegro si no cumple con su trabajo como es debido? Esperemos que esta no sea la nueva política o nos costará acostumbrarnos. Bajonazo para don Antonio, pero tenemos algunos otros ejemplos. Pues no quiero que se quede usted solo con Rufián. ¿Más todavía? Tenemos más. Hay contratos a tiempo parcial que también le resuelven muchas cosas a muchos ciudadanos. Ahí tienen a Celia Villalobos jugando al Candy Crush. Como igual que Michael Pence y Paul Ryan. La misma actitud. Lamentable. Han hecho referencia a otros asuntos
Pero miren ustedes otras lindezas. Qué bonito. Bueno, bien, la señora Fernández tiene la palabra. Y pueden ver también a la derrocada Vescansa, que ahora ya tiene más tiempo para dedicarse al bebé. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo la vida política, la vida parlamentaria española, pues tiene un problema de... Bueno, probablemente lo va a tener de supervivencia, como sigamos por este camino, porque va a ser eso, una jaula de grillos, don Antonio. No, no sé, ¿Le ha dado mucho bajonazo? Hombre, sí, claro. Pero además, después del discurso de Estado de la Nación, no, yo cedo el turno. Cede el turno para reponerse. Yo quería saber, Antonio, si le ha gustado, no sé si se ha fijado en lo de los abrigos que se ponen en el escaño ahí colocados detrás en el respaldo. ¿Eso le ha gustado? Bueno, yo eso no lo había visto nunca. Es una novedad en la época democrática, porque la gente solía dejar los abrigos... La trinca. En el guardarropa. Bueno, pero ahora visto el personal, tienen miedo de dejarlo fuera de su alcance, digamos, donde no puedan ver si alguien se lo quita. Es posible, no sabría decirle. Es un deterioro general de las instituciones, de la vida pública, pero que acompaña, digamos, a una ruptura del paradigma civilizatorio en el que estamos, de muerte de la jerarquía, de sentido de lo bueno, de lo malo, de lo excelso y de lo abyecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues se lo toman como si estuvieran en, pues no sé, en los bancos de esa facultad que, bueno, yo creo que transitaron más bien poco y lo tratan pues de una manera, no sé, displicente, por llamarlo de alguna manera. En realidad lo que hacen es una denigración de todo aquello que en realidad ellos denigran, que son las instituciones. Y bueno, da verdadera pena ver a ese personaje que es bastante, en fin, rechazable por tantos conceptos. Quiero emplear otro adjetivo, pero no lo voy a hacer porque sería descender hasta su nivel, como suele decirse, que es rufián, ¿no? Rufián que pocas veces nadie estuvo mejor bautizado, ¿no? Un personaje verdaderamente atrabiliario, un personaje que, bueno, que quizá de todo lo que está pasando y de todos los que han irrumpido en el Congreso de los Diputados últimamente, es quien mejor caracteriza, de verdad, ese descenso ad inferos en el que estamos. Es un personaje con unos niveles culturales y morales verdaderamente pues al nivel de la moqueta esta que tenemos aquí. Sí, pero hay dos modelos, en el mundo hay dos modelos de democracias, ¿no? Democracias de parlamentos, si se quiere, ¿no? Que está el anglosajón, que es del que es heredero de Estados Unidos y de otros países de la Commonwealth, y está el modelo francés. Todos los demás estamos en ese. Y hay que recordar, no te lo tengo que decir a ti, cómo eran los diputados de la Asamblea Nacional cuando estaban los jacobinos ahí por medio. Es decir, que somos herederos de eso. Es el estilo, claro. Pero es que eso es la tragedia. Es decir, es que estamos efectivamente en esos momentos revolucionarios, en esos momentos finales también, donde hay una degradación de todo y donde esa degradación es tan perfectamente perceptible que nos da un poco, yo creo, sinceramente, de vergüenza a todos. Más allá de la ideología que representen, es un sentimiento de vergüenza. Quieras que no, cuando uno mira hacia arriba, lo que espera es ver ejemplos, y espera ver ejemplos, lógicamente, que son mejores que uno mismo. Realmente hoy, cuando un español medio mira al Congreso de los Diputados, no ve nada mejor de lo que él es. Pero estamos haciendo referencia al parlamentarismo, que es importante, pero el parlamentarismo es algo relativamente reciente. En el fondo, pues es del siglo XVIII, en el mejor de los casos. Bueno, el León quizá anterior, pero no quiero entrar en eso. Lo que quiero decir es que la nación es muy anterior al sistema parlamentario. Y lo que están degradando no es solo el sistema parlamentario, no es solo la institución. El ataque realmente al conjunto de la nación. Es a la mera existencia de la nación como elemento político previo a todo el sistema, sea democrático, sea autoritario. La nación es muy anterior y ellos lo que vienen a destruir es a la nación. Es decir, cuando vienen en mangas de camisa, cuando traen una impresora, cuando insultan a un ministro, cuando están degradando la institución queda muy dañada, pero lo que realmente quieren atacar es el conjunto de la nación. Es todo aquello que nos enraiza con nuestro pasado y que nos compromete con nuestro futuro. Es todo aquello que representamos en el conjunto, seamos de izquierdas, de derechas o medio pensionistas, aunque no nos interese la política. La nación está por encima de todo ello y eso es exactamente lo que ellos quieren destruir. Pero naturalmente, ¿cuál es todo su principio, todas sus políticas, a qué van dirigidas? Es el desprecio más absoluto por la nación. Por supuesto, por su historia, que, como bien ha dicho Ada Colau, refiriéndose a cualquier cosa que sucediera antes de que ellos llegaran, es franquista.
Es decir, aunque llegara antes que Franco. Sí, mucho antes que Franco, por favor. Siglos incluso. Sí, pero vamos, siglos. Arzayus decía que el español era la lengua de Franco. O sea, hay que entender que tienen esa... Es decir, el mundo ha empezado con ellos, es el hacer tabula rasa. Es exactamente en lo que creen, en destruir lo que había. Es la única manera. La izquierda parte de eso. Pero, por supuesto, no estoy diciendo que no haya izquierdas mucho más civilizadas que hayan podido, digamos, llegar a cierta aceptación de la civilización. Pero la izquierda en origen, la izquierda de Marx, es hagamos tabula rasa, es decir, hay que destruir todo lo que había antes. Es que parten de la base de que la civilización es un error. Exactamente, esa es la idea. Ahora han descubierto la natalidad. Ahora que Pablo Iglesias y su compañera van a tener niños, han descubierto el embarazo. Y entonces nos están explicando a todos cómo es un embarazo, de qué consiste. Están descubriendo todo de nuevo. Es una cosa realmente sorprendente. Creen que los demás también lo estamos descubriendo. Sí, los demás no conocíamos. Y que se han jugado, por lo visto, a suertes qué apellidos llevará el niño, si el de ella, el de él. Y, oye, ha salido curiosamente Iglesias. ¿Qué me dices? Sí, como lo oyes. Será Iglesias Montero, ¿no? Exacto. Habrá que llamarle Irene.m, como dice ella. Irene.m. ¿Quieren ustedes ver cómo en un solo ejemplo el presidente de los Estados Unidos abarca el tema de la inmigración, el tema de las drogas, el tema de la responsabilidad social y de la responsabilidad comunitaria de unos por otros, de unos ciudadanos por otros ciudadanos en este discurso del Estado de la Nación? Pues van a ver cómo lo hace de forma positiva y, desde mi punto de vista, extraordinariamente didáctica. Fíjense. Ryan Holetz tiene 27 años, un oficial del Departamento de Policía de Albuquerque. Él está aquí esta noche con su esposa, Rebecca. El año pasado Ryan estaba de guardia cuando vio a una desamparada embarazada que se preparaba para inyectarse heroína. Cuando Ryan le dijo que ella le iba a hacer daño a su bebé no nacido, ella comenzó a llorar. Le dijo que no sabía qué hacer, pero necesitaba un lugar seguro para su bebé. Y en ese momento Ryan dice que sintió que Dios le hablaba. Lo vas a hacer porque puedes. Él tomó una foto de su esposa y sus 4 chicos. Le contó a su esposa Rebecca. Ella inmediatamente decidió adoptar a la bebita. Ryan, Rebecca, ustedes representan lo bueno de nuestra nación. El corte no tiene desperdicio. Las palabras precisas y la síntesis que hace Donald Trump, primero, cuando hace referencia al bebé no nacido dentro del vientre de la madre, al que no se refiere como un embrión o como una cosa, como parte del cuerpo de la madre, sino al bebé no nacido dentro de la madre. Cuando hace referencia a que esa pareja tienen 4 hijos, es decir, es una pareja especial en los Estados Unidos y, por supuesto, aquí en España, a la decisión rápida y la posibilidad de ejecución inmediata de una adopción sobre alguien que está desamparado, es decir, que esa persona puede tomar la decisión de no abortar y de no acabar con ese bebé porque la legislación le permite a ese hombre o a esa pareja generosa adoptar al niño y ayudarle en su crianza y en su futuro, ¿no? E impedir que deje de existir, que sea asesinado. Hay tantos elementos en ese mensaje que me ha parecido un corte extraordinario, porque no hay una apelación a la criminalización de la mujer, no hay una apelación a decir eso está mal, no hay una apelación, todo lo contrario. Hace que muchas personas reflexionen sobre cosas desde un punto de vista extraordinariamente positivo. Y a mí me ha parecido pues impecable, al margen de que pues la pareja produce una enorme ternura, ¿no? Está muy bien elegido ese corte y qué duda cabe que la pareja es encomiable, la pareja del Brian, el policía, y su mujer, ¿no? Pero
En todo caso, volvemos a lo mismo, es poner de manifiesto ejemplos que se dan en la vida cotidiana de nuestras sociedades, ejemplos muy meritorios de gente que se sacrifica por los demás y que en este tipo de ceremonias tienen un momento estelar y sirven de ejemplo y de reflejo para mucha otra gente. Quizá en España estamos exactamente en el ángulo contrario y eso da mucha pena. Da mucha pena porque hay muchísima gente que está haciendo las cosas muy bien, que trabaja muy seriamente, que se esfuerza, se sacrifica por los demás de forma extraordinaria y tiene muy poco reconocimiento en este tipo de circunstancias, ¿no? El hilo conductor de todos los que están apareciendo es el sacrificio. Es decir, es que han hecho algo por los demás o han sufrido el mal que está ahí, pero que forma parte de la comunidad que todos compartimos. Es decir, es ese hilo conductor de todas esas personas, es el sacrificio, en algunos casos involuntario, como aquellos padres que han perdido a sus hijas, pero es el sacrificio, ¿no? Y es el reconocimiento de esa comunidad por el sacrificio. Que les aplauden y se sienten apoyados por la comunidad. Claro, efectivamente. Es decir, no estáis solos, somos... Eso es muy interesante porque efectivamente esa es la base misma de la nación. Lo que llamamos nación es eso. Y del patriotismo. Sí, es decir, por eso. Es que eso es el sentimiento prevaleciente. Exacto. Claro, cuando se es patriota. Es decir, es sentirte uno con tu compatriota y en cierta manera esa idea de que tu alegría y tu dolor también es el mío porque es el de todos. Y eso es lo que se está escenificando ahí, ¿no? Y tiene aspectos conmovedores y emotivos, bueno, pues porque también hay que utilizar eso, es la manera más directa de llegar al corazón de la gente y hoy se utiliza en la publicidad y en la política, os voy a contar, pero lógicamente se está haciendo muy bien y además, como ha dicho Julio, sin culpabilizar absolutamente a nadie. Claro, pero vemos, por ejemplo, en este ejemplo que, como decía Julio, contiene tantos temas, ¿no? A la vez. Y también lo que tiene es maravilloso exponerlo como algo aspiracional, algo que puedes aspirar, pero no es lo que está sucediendo, no es del todo real. Lo que quiero decir es aborto. Yo creo que es del todo real, lo que no es oficial. No. Es decir, no está permitido que el discurso oficial dignifique de esa manera, salvo en casos excepcionales. Pero Antonio, tú sabes, por ejemplo, que esta maravillosa y conmovedora, digamos, proclama provida, indirecta si se quiere, es compatible con que en los presupuestos aprobados se haya dado una financiación millonaria, la de siempre, a Planned Parenthood. Bueno, que sí, pues sí, ha sido una de las grandes decepciones con Trump. A mí no me suena eso tampoco, más bien lo contrario. Yo creo que miradlo en el último momento. Vamos a ver, el tema, a lo mejor, ese último momento, no sé exactamente a cuál te refieres. Ha hablado en contra de Planned Parenthood, ha cortado la financiación, por ejemplo, a los abortos al exterior, y una de las grandes decepciones del trumpista ha sido, al final, hay una partida importantísima para Planned Parenthood. Miradlo, está ahí. Bueno, se me ha podido pasar. Yo sí he seguido el tema en toda la primera etapa y desde luego las medidas que se han tomado, tanto en términos por eso ha sido decepcionante. Por eso ha sido muy decepcionante. Incluso la presencia del vicepresidente Pence en las marchas pro vida en Washington, que era una cosa impensable. El propio Trump. Y Trump estuvo en la primera. Se dirigió ayer. Yo al hilo de esto... El mensaje que han enviado desde el punto de vista conceptual, todo el gobierno de Trump ha sido sí a la vida, apostamos por los pro-life y vamos a reducir drásticamente todo apoyo al tema de los abortos. Es verdad que había una partida y parece que el propio Congreso, el propio Trump no ha podido evitar que unos fondos se destinaran. Ya sé lo que hablas. Sí, ahí es cuando se lo meten doblada en el Omnibus Bill, para evitar el cierre del gobierno tiene que tragar con una cantidad de medidas que van todas en el mismo... y le cuelan esto. Exacto, le cuelan esto y le cuelan otras muchas cosas que hacen que muchos trumpistas efectivamente digan que rompen con Trump y que ha sido una... Los que llevan rompiendo y volviendo, es como una especie de noviazgo de estos que todos hemos conocido alguna vez, tortuosos. Pero al final estamos hablando un poco de lo de siempre, es decir, aquello de lo que no se habla no existe. Y el gobierno de Trump ha hablado del aborto, ha hablado del derecho a la vida, ha hablado del derecho de los bebés a nacer. En este ejemplo, Julio le dice al final al policía, le dice, usted personifica todo lo bueno de este país, ¿no? Y el mero hecho de que lo traiga y que lo exhiba y que lo ponga como ejemplo, yo creo que a su vez también personifica o exhibe
todo lo bueno de esta administración, e incluso de esta nación, que en general es una nación en cuyo ADN está el elevar y buscar ejemplos que a veces son patrióticos, a veces son simbólicos, a veces son como este, pues humanitarios, que realmente haga que los demás sigan ese mismo ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor de este país, o sea, que ponen muy buenos ejemplos y la gente los sigue, sean del lado que sean del espectro político. Pues tenemos que ir de nuevo a publicidad, es nuestro último corte publicitario y vamos después en 8 minutos a terminar este programa y a terminar los comentarios sobre este discurso del Estado de la Nación del presidente Trump. Espero que estén ustedes pasando un buen rato. Hasta ahora mismo. Pues como no puede ser de otra manera, uno de los asuntos que más impacto tienen en la opinión pública norteamericana y en la de cualquier país normal es el asunto de la sanidad. En el tema de la sanidad, uno de los ingredientes también más relevantes de los costes en el mundo de la sanidad, de la salud, es el coste de los fármacos. En Estados Unidos la situación del coste de los medicamentos es esperpéntica, simplemente esperpéntica. Si ustedes no la conocen, un paracetamol puede costar en los Estados Unidos 3 veces lo que les cuesta a ustedes en España. Cualquier medicamento básico o cualquier jarabe cuesta entre 2 y 3 veces más que lo que cuesta en España. Eso, estamos hablando de medicamentos básicos, pero si vamos a un retroviral, por ejemplo, si vamos a un medicamento contra la alergia, si vamos a un medicamento que tenga tratamiento oncológico, las diferencias de precio, escuchen ustedes atentamente, son de hasta 35 y 40 veces. Estamos hablando de multiplicar por 30 en un medicamento oncológico, es decir, en medicamentos que van directamente, atañen directamente a la conservación de la vida. En temas gravísimos, esos medicamentos para un americano de Ohio o de Florida o de Los Ángeles le cuestan 30, 35, 40 veces más, lo que significa que a veces tienen que vender el coche para poder pagarse el medicamento contra la alergia al polen. Ese es un asunto que a Trump y a su gobierno les importa mucho y por eso escuchen ustedes lo que manifiesta el presidente sobre este tema, que es gravísimo, que es una injusticia rotunda y que solo beneficia a las compañías farmacéuticas que están haciendo el agosto en Estados Unidos contra los intereses del pueblo americano. Una de mis grandes prioridades es reducir el precio de los medicamentos recetados. En muchos otros países, estos medicamentos cuestan mucho menos de lo que pagamos en Estados Unidos. Y es tremendamente injusto. Por eso he girado instrucciones a mi gobierno para corregir la injusticia de los sobreprecios en medicamentos, una de mis máximas prioridades del año. Y los precios van a bajar sustancialmente. Esperen y verán. Produce mucha esperanza, viendo cómo Trump acaba cumpliendo uno tras otro una parte importante de sus promesas. Para muchos norteamericanos sencillos, para mucha gente humilde que vive en ese país, pensar que efectivamente los medicamentos básicos que pueden necesitar sus hijos o las personas mayores van a tener precios asequibles y razonables, pues parece que es un asunto no menor, ¿no?, sino muy importante. Sí, bueno, lo que pasa es que él se ha referido a las drogas, a los medicamentos que necesitan receta. Y en Estados Unidos las recetas son muy concretas para los medicamentos que necesitas tomar de forma específica. Es decir, que un antibiótico te lo pueden recetar 5 antibióticos, no vas a tener más. O sea que de la sobreabundancia que tenemos en España, que me parece que es una de las sociedades más sobremedicalizadas. Una barbaridad.
y que es una pérdida absoluta, no tiene ningún sentido que todos almacenemos cajas y cajas de medicamentos, etcétera, a esta otra manera de prescripción, pues me imagino que habrá que encontrar un término medio, ¿no? Pero no es una mala manera de prescripción en ese sentido, voy a defender yo ahora esto, pero es verdad, es decir, que a ti te receten lo que tú necesitas. Sí, a ti tienes que ir a la farmacia, claro, y te recetan exactamente una dosis a tu nombre, con un botecito, y te tomas a lo mejor 4 pastillas o 3. Pero si en vez de $100 te cuesta 8, claro, esa es la cuestión. Parece que estás mejorando tu posición. Hay un tema clave aquí, y es que, siempre se ha dicho que frente a Europa, bueno, ya no digamos países del tercer mundo, Estados Unidos no tiene corrupción. Corrupción política en el sentido tal. Y una de las razones por las que no tiene corrupción es porque la ha legalizado. Eso está claro. Es decir, es perfectamente legal que cualquier gran farmacéutica vaya a tal y, bueno, te voy a pagar tanto de tu campaña. Claro, los llamados lobbies, ¿no? Pero los lobbies que actúan abiertamente, no hay corrupción ninguna. Pero todo el mundo sabe que tienen un precio, que no te lo dan por tu cara bonita, sino porque tú vas a apoyar en el voto que no haya ningún tipo de cortapisa al precio y que ellos puedan subir totalmente. Eso tiene el problema que estamos viendo. Perdóneme, don Carlos, pero esa corrupción aquí también existe, porque la píldora del día después la paga la Seguridad Social, y no la paga no porque no haya corrupción, pero en ese tema como en muchos otros. Pero la diferencia es que es infinitamente menor que si va, por ejemplo, Disney y dice, no, la protección de patente se va a alargar 80 años después de muerto el absolutamente ningún sentido. Ya, pero a nosotros nos viene fantásticamente. Entonces, es decir, eso es en buena medida el gobierno por parte de las grandes empresas. No creo que pueda dudarse de eso. Está claro. Entonces, cosas como esta, que sean un medicamento cueste 35 veces más que aquí, bueno, alguna razón tiene que tener. No son solo los medicamentos, quiero decir que es en la sanidad en sí. El problema está es una cuestión conceptual, es decir, hay cuestiones que no se pueden plantear, por lo menos en principio, como un negocio. Que luego se puede hacer negocio con eso es otra cuestión, pero en principio no puede ser un negocio. La salud no puede ser un negocio. Es decir, tiene que haber unos mínimos de salud en una sociedad, y eso los norteamericanos, pues digamos que no lo han terminado de solucionar de ninguna manera, porque Obama casi lo empeoró, y por este lado parece que no vamos a ningún lado. Ahora, esta medida de Obama, si se concreta de verdad, yo espero que sí, va a ser de Trump, va a ser un paso adelante, yo creo que importantísimo. O sea, no la minusvaloremos, porque además va a ser algo histórico. Pero no dicen cómo lo va a hacer. Bueno, es que no, eso no lo ha dicho, pero ha dicho que lo va a hacer, y ustedes verán, ha dicho. De todos modos, nos quedan muy pocos minutos, y no quiero despedir este programa y dejar en el tintero los dos cortes que me parecen más significativos respecto a lo que va a hacer Trump. Algunas de las cosas ya las estamos viendo en política exterior. Fíjense qué dos promesas hace Donald Trump en el debate, y tenemos 3 minutos para comentarlas. A medida que reconstruimos la fortaleza de Estados Unidos dentro de nuestro país, también estamos restableciendo nuestra fortaleza y posición internacionalmente. En el mundo entero nos enfrentamos a regímenes descarriados, a grupos terroristas y rivales como China y Rusia, que retan a nuestros intereses, nuestra economía y nuestros valores. Al hacerle frente a estos peligros, sabemos que la debilidad es el camino más derecho hacia el conflicto, y que un poder sin par es la mejor manera de defendernos. Por esta razón, le estoy pidiendo al Congreso que le ponga fin al secuestro de fondos de defensa y le dé los fondos requeridos a nuestras Fuerzas Armadas. Le estoy pidiendo al Congreso que corrija las fallas fundamentales del terrible acuerdo nuclear con Irán. Mi gobierno también le impuso fuertes sanciones a las dictaduras comunistas y socialistas en Cuba y en Venezuela. Pues ya ven, la debilidad es el camino más directo hacia el conflicto, dice Donald Trump.
y está demostrando que él no está por la debilidad en política exterior. Hemos tenido algunos ejemplos muy recientes. Les pido, por favor, que hagamos un comentario sobre este tema y un comentario final, porque nos quedan escasamente 3 minutos para cerrar este programa y decirles hasta mañana a nuestros espectadores. Muy brevemente, pero yo creo que las dos grandes amenazas para toda civilización occidental del día de hoy son la extrema izquierda y el radicalismo islámico. Y Trump está haciendo frente a las dos cosas. La extrema izquierda está haciendo frente en Cuba, en Venezuela, también en China, incluso en Moscú de cierta manera. Por supuesto en Corea del Norte, en unos con un palo y otros con una zanahoria. Y en cuanto al radicalismo islámico, a radicalidad islámica, yo creo que con su frontal oposición al tratado con Irán y con su otra estrategia con Arabia Saudita, está también haciendo frente de una manera muy distinta a como lo hizo Obama y yo creo que con mucho más éxito. Don Fernando. Bueno, yo sin entrar en el fondo de la cuestión de la política exterior norteamericana, pues sería un tema larguísimo. No entendemos muy bien qué, hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué está haciendo exactamente Donald Trump? En algunos aspectos en la política exterior en Oriente Medio creo que la política norteamericana está siendo profundamente nociva con respecto a todo lo que está pasando allí. Pero en fin, sin ya digo, entrar en eso porque no tenemos tiempo, es una pena no tenerlo. Pero desde luego el principio fundamental sí es compartible claramente, es decir, a mayor debilidad, mayor peligro, no cabe ninguna duda. Si se quiere de verdad, si quieres de verdad la paz, prepárate para la guerra, dice el viejo adagio latino, y lógicamente la seguridad proviene de la fortaleza, nadie más te la va a dar. Y eso sería una enseñanza que España debería, por cierto, sacar alguna vez para poder construir algún día, espero que no muy lejano, una política exterior propia. Don Carlos. No, por favor. No, yo es que en este asunto pienso que es el gran talón de Aquiles de Trump. Creo que su política exterior no solo es desastrosa, sino que traiciona completamente todo lo que ha estado diciendo durante su campaña, que es básicamente dejémonos de aventuras imperiales que al final no hacen otra cosa que lo que estamos viendo en Europa, por ejemplo, esa llegada masiva de refugiados, y volvamos a casa. Lo que ha dicho antes de la debilidad, hay que recordar que Estados Unidos ya antes de esa ampliación del presupuesto de defensa gastaba en defensa más que los 10 países anteriores. Es decir, débil no es. Bueno. No, Antonio, lo que pasa es que creo que quien altera los equilibrios tradicionales en política exterior de los Estados Unidos es Barack Obama. Entonces Trump de alguna manera está retornando a lo que eran los tradicionales aliados americanos, que son traicionados por Barack Obama uno detrás de otro. Entonces esto daría para otro programa, efectivamente. Amigos, no nos queda más tiempo. Quiero agradecer a don Iván Espinosa de los Monteros, a don Carlos Esteban, a don Fernando Paz y a don Antonio Camuñas, que hayan estado con todos ustedes y con nosotros esta noche. Espero que les haya sido útil este programa, que les haya asomado a una forma diferente de concebir la política, y con que eso se haya producido nos conformamos. Les deseamos que pasen una buena noche y hasta mañana, si Dios quiere, ya con Gonzalo Vans, que mejora mucho las condiciones de presentación de cualquier programa presentado por mí, claro. Hasta mañana, si Dios quiere.